Entonces, a una clase que van a crear, van a agregar el modelo para la tabla, las cajas de texto para que el usuario pueda ingresar el número de identidad, el primer nombre, primer apellido, segundo apellido, el teléfono. Vamos a agregar un componente tabla, el JComboBox y un JTextArea para la dirección. Estos los declaramos fuera del constructor porque tienen que estar accesibles en los métodos que vamos a agregar. Luego en el constructor declaramos las líneas que siempre hacemos, las líneas generales. Vamos a agregar un panel. Ahí están todos los métodos establecidos. Luego vamos a agregar los componentes. Vamos a agregar la etiqueta para el número de identidad, siempre al panel, la caja de texto para que el usuario ingrese el número de identidad. Le agregamos la etiqueta para el nombre y su respectiva caja de texto. Igual, etiqueta para el segundo nombre y su correspondiente caja de texto. Lo mismo para el primer apellido, para el segundo apellido. Y luego agregamos el sexo. Aquí agregamos en un combo box. Aquí hay otra manera de agregar los ítems. Con un modelo que es específicamente para los combos. Entonces declaran un método, un arreglo, perdón, de tipo string y lo inicializamos con el valor para cada ítem. En este caso iría selecciones, masculino y femenino. Y lo agregamos al panel. Luego agregamos la dirección en un TextArea, le agregamos su respectiva barra de desplazamiento. Y agregamos también componentes para el teléfono. Les explicaba al inicio, ustedes el tamaño lo pueden definir en el constructor o establecer el método setColumns con el tamaño que quieran. Entonces cualquiera de las dos lo pueden utilizar. Y le agregamos el scroll pane al teléfono. Luego agregamos la tabla, le agregamos la barra de desplazamiento, establecemos la barra de desplazamiento y agregamos las columnas, declaramos un arreglo de tipo string, lo llamamos título y aquí definimos el encabezado para cada columna. El número de identidad, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, sexo, dirección y teléfono. Y si queremos agregar más, ¿verdad? Establecemos el método setColumnIdentifier y le pasamos el arreglo. Y aquí podemos ir agregando más columnas. Y establecemos el modelo a la tabla. En este caso sería de este modelo. Agregamos otro panel para los botones. Agregamos un botón que diga agregar, otro eliminar, actualizar y limpiar la tabla. Entonces nos faltarían los eventos, aquí instanciamos vamos a trabajar con los eventos y con los métodos. Primero agregar los métodos, el método que se va a utilizar para agregar los datos que ingresamos en las cajas de texto a la tabla. Declaramos el método agregar. Al modelo le agregamos las filas. Creamos un arreglo de tipo object. Y lo inicializamos. El valor que le vamos a dar son los valores obtenidos de las cajas de texto. Entonces, el método agregar, como les decía, creamos un objeto de tipo object y lo inicializamos con los valores que obtengamos de todas las cajas de texto y del combo box. Aquí, si se fijan en el combo box, no obtenemos, no está para ellos, no está visible el método getText, sino que el método getSelectedItem que obtiene el valor establecido en el ítem. Entonces, el combo box no tiene el método getText, sino que el selectedItem y el index que es para obtener el índice del ítem. Entonces, con esto es la tarea del método agregar los valores que se obtengan de las cajas de texto y del combo box a la tabla, a una fila de una tabla.
Para eliminar una fila, debemos de decir cuál fila es la que está seleccionada. Tenemos que seleccionarla. Para ello declaramos una variable de tipo entero, fila seleccionada, y con la tabla de datos, con el ponente OtaTable, invocamos el método getSelectedRow para obtener la fila que está seleccionada. Y luego al modelo de datos, invocamos el modelo RemoveRow y le pasamos la variable fila seleccionada. Entonces, con esto vamos a eliminar la fila que tengamos seleccionada. Aquí el modelo no está accesible, para el modelo de datos no está accesible el método getSelectedRow. Por eso tiene que ser de la tabla. Para actualizar los valores de alguna o de todas las columnas, siempre declaramos una variable de tipo entero, invocamos la fila, el método getSelectedRow, para saber cuál de las filas está seleccionada y así establecer los nuevos valores. Aquí tenemos, ¿verdad? Al modelo de datos, invocamos el método setValueAdd y nos pide 3 argumentos. Para recibir 3 argumentos de este método, el primero es el texto que se obtiene del componente, luego cuál es la fila seleccionada y después nos pide la columna de esa fila. En este caso, el número de identidad sería la columna 0, para el teléfono sería la columna 7. Recuerden que esto es un arreglo, entonces empieza de 0. Cada uno tiene su respectiva columna seleccionada. Entonces, con eso actualizamos un valor. Ahora vamos con el método para limpiar la tabla. Podemos hacer filas. Declara el método limpiar tabla. Declaramos una variable de tipo entero y le asignamos el modelo de datos de la tabla. Obtenemos cuántas filas existen. Si existen 3, 5, 7, entonces ahí lo tenemos y se lo asignamos a fila. Declaramos el ciclo for y el array tiene que ser menor que las filas obtenidas. Y luego con el objeto de este modelo invocamos el método RemoveRow y en el argumento sería 0. Y con esto vamos a limpiar las filas de la tabla. Ya una vez definido las tareas de los métodos, se crean los eventos generados en los botones. Vamos en el botón agregar. Cuando presionemos ese botón se va a invocar el método agregar. Cuando presionemos el botón eliminar, pues vamos a invocar el método eliminar. Cuando se presione el botón actualizar, se hace un llamado al método actualizar para que realice su tarea y cuando se presione el botón limpiar, vamos a invocar el método limpiar tabla para que realice su tarea. Aquí tenemos la interfaz gráfica de usuario, que vamos a ingresar valores en las cajas de texto para agregar una fila. Ingresamos el número de identidad. Juana María. Seleccionamos el sexo. Ingresamos la dirección. El teléfono. Presionamos el botón agregar. Y aquí tenemos la fila en la tabla.
Entonces, si queremos actualizar, por ejemplo, el número de teléfono de Juana, seleccionamos la fila y modificamos el valor. Y presionamos actualizar. Aquí ya tenemos el nuevo teléfono de Juana. Vamos a agregar una nueva información. Aquí sería útil un botón para limpiar todos los componentes y poder ingresar nueva información. Lo agregamos. Para eliminar una fila, la seleccionamos y luego presionamos el botón de eliminar. Vamos a seleccionar a Mario, presionamos eliminar y ya Mario no está en la fila de la tabla. Para limpiar toda la tabla, o sea, eliminar toda la información que tenemos, presionamos el botón limpiar tabla. Ya nos queda vacía la tabla. Este ha sido un ejemplo de algunas de las acciones que podemos realizar en este componente.